Hola a todos, chicos, ¿cómo Hola chicos, están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? A nosotras también. Nos ha ido. ¿Cómo te ha ido, Dana? me ha ido muy bien. ¿Y a ti, Laura? ¿Qué tal esta semanita? Bien, bien también. Bien, muchísimas gracias. Bueno, les pedimos disculpas porque en la última clase tuvimos unos problemillas técnicos, logísticos, y no pudimos darla, pero bueno, hoy estamos acá antes para prepararlos para su prueba y ojalá que les vaya muy bien. Entonces, nada, ya comencemos. Recuerden, puntajenacional.co para hacer los simulacros una y otra vez. Antes de comenzar, quiero contarles que me vi un documental muy chévere sobre el aprendizaje y dice que, digamos, la primera vez cuando uno hace algo por primera vez genera unos nuevos caminos neuronales, como conexiones neuronales. Y digamos que si ustedes siguen y siguen haciendo ese algo, esos caminos neuronales, esas conexiones neuronales se van fortaleciendo, se van fortaleciendo, se van fortaleciendo hasta que se hacen, ustedes se convierten, mejor dicho, en unos duros. Básicamente, el aprendizaje es eso, la repetición de la repetidera. Recuerden, puntajenacional.co para hacer sus simulacros, háganlo cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Comencemos. Para que no se les olvide, tenemos varios componentes. Este componente es el componente de química, es uno de los más lindos de todos. Y las competencias que va a evaluar la prueba son tres, recuerden, indagación, explicación de fenómenos y finalmente el uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, Aquí, hoy lo que vamos a ver es un tema muy bacano. Este tema es muy, muy, muy chévere. Es las leyes de los gases y la ley de los gases ideales. Recuerden, Laura Rodríguez y Dana Herrera. Entonces, ayúdanos, Dana, por favor. listo. Entonces, como objetivos, es decir, lo que queremos lograr con esta sesión es explicar los fundamentos de las leyes de los gases y los gases ideales, ¿listo? Presentar las tres competencias científicas que se evalúan en la prueba y practicar. Como les ha dicho Laura, la idea es practicar y hacer y hacer y hacer ejercicios de gases ideales, ¿cierto? Entonces vamos a practicar con algunos en la resolución de preguntas en el marco de las pruebas. Saberos, ¿listo? Muy bien, pero bueno, como todos ya nos conocen en el componente de biología y en el componente de química, antes de comenzar, vamos a relajarnos. Entonces, para los que estuvieron hoy todo el día estudiando, esforzándose muchísimo, o los que estuvimos trabajando todo el día esforzándonos muchísimo, vamos a utilizar estos 3 minuticos de relajación. Entonces, primero, respiren profundo y lento, ¿no? Vamos a hacerlo 3 veces. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Listo? Segundo, vamos a mover nuestra cabeza 3 veces, vamos a hacer movimientos circulares. Au, 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 au. 1, 2, 3. Uy, a mí me duele harto por acá. Y finalmente vamos a terminar con el estiramiento lateral. Entonces, los que estuvieron todo el día hoy en el computador, entonces estiren sus brazos para el lado izquierdo primero. Luego estirémonos para el lado derecho. Ojalá que les suene yucas en la espalda, no importa si el doctor dice que está mal, no importa. Mentiras, no mentiras. Y listo, ya. ¿Cómo te sientes, Dana? ¿Lista? Relajada y preparada. Vamos. Súper. Entonces, comencemos, chicos. De nuevo, recorderis que evalúa la prueba Saber 11 sobre específicamente el componente de química. Pues bueno,
Entonces tenemos varias competencias, ustedes ya saben, la explicación de fenómenos, que como su nombre lo dice, pues es explicar, analizar o modelar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza. Luego tenemos una segunda competencia que es el uso comprensivo del conocimiento científico. Una pregunta así, la clásica pregunta del uso comprensivo es este mamotreto, este párrafo anchísimo que les ponen a ustedes un problema y eso les dan a ustedes un montón de información y que en la cuenca del río no sé dónde está pasando esto. Bueno, esa es una pregunta clave de uso comprensivo del conocimiento científico. Lo que ellos quieren evaluar es cómo ustedes identifican, cómo ustedes asocian esos fenómenos naturales con los conceptos propios del conocimiento científico. ¿Cómo aplican ustedes esos conceptos que les han enseñado en la resolución de algún problema? Y finalmente tenemos el componente de indagación y lo que ellos, la prueba, los que hacen la prueba, lo que ellos van a evaluar es cómo ustedes establecen, utilizan y evalúan los componentes de una investigación científica. Básicamente es eso. Y entonces recordemos que en el componente de química son varios los temas que se van a evaluar. Como entenderán, pues no los pudimos abordar todo, aunque nos moríamos de las ganas, porque esto de YouTube ya es fantástico. Entonces, en la primera clase vimos propiedades de la materia, en la segunda clase que estuvo pesadita vimos estequiometría y en esta última clase del componente de química vamos a ver las leyes de los gases y los gases ideales, como bien nos dijo Dana. Entonces, comencemos, ya entremos en materia. Entonces, Dana, ¿te parece si organizamos esta información en una tablita al final? Sí, creo que para todos sería muy bueno poderla resumir. ¿Listo? La Ajá. recordaríamos más fácil. Eso, entonces vamos después de todas estas leyes, vamos a resumirlas en una tablita que la vamos a ir viendo a lo largo de la presentación para que ustedes como que estructuren el conocimiento de una manera más fácil. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver, ya calmados, calmados, vamos a ver ese cuadrito ahorita. Entonces, comencemos. La ley de Boyle. Entonces, esta es nuestra primera ley que les vamos a mostrar a ustedes. Entonces, Boyle, llegó este señor, se llamaba Robert Boyle, y en los años 1600, por ahí, como dice la canción, él dijo algo, él, bueno, estudiando los gases, se dio cuenta que el volumen ocupado por un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión ejercida. De nuevo, el volumen ocupado por un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión ejercida. Y ahora yo quiero que ustedes me pongan su atención en este esquemita que tenemos. Ay, no me sale el mouse. Dana, ¿ustedes alcanzan a ver el mouse? Sí, sí, bueno, yo lo veo, chicos. Coméntenos si los ven, por Mira, favor. mira en el chat a ver si los chicos alcanzan a ver el mouse. O de pronto si yo Sí, tengo aquí. que sí lo ven. Que sí lo ven. Qué chévere. Listo. Entonces, quiero que miren este esquema. En este esquema tenemos un estado inicial, vamos a llamar estado 1, y en este estado tenemos una presión 1, ¿no? Nuestro gas está a una presión inicial y está a un volumen inicial. Ahora pasamos a un segundo estado en donde la presión aumenta. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Entonces, aumenta la presión, disminuye el volumen. Eso significa que sean inversamente proporcionales. Mientras uno aumenta, el otro disminuye proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, yo quiero que todos ustedes se imaginen cuando están en una fiesta, ¿no? Y están inflando una bomba, están inflando un globo. Entonces, ustedes empiezan a inflar este globo, amarran la bomba y cuando ustedes le ejercen presión a esa bomba, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye, ¿cierto? Listo. Ahora
vamos a poner esto en términos matemáticos. Y la ecuación de estado de este sistema es esa. Entonces, la presión del estado 1 por el volumen del estado 1 o el estado inicial tiene que ser igual a la presión del estado final por el volumen del estado final. ¿Cierto? Hasta aquí no hay mayor complicación. Vamos a transformar esta ecuación matemática, vamos a despejar. Me imagino que ustedes que vieron el componente de matemáticas ya están hechos unos duros despejando ecuaciones. Vamos a pasar vamos a hablar en términos de presiones a un lado y de volúmenes al otro lado. Y la ecuación quedaría así, ¿cierto? Entonces tenemos presiones del estado inicial y del estado final de un lado de la ecuación y volumen del estado inicial y del estado final del otro lado de la ecuación. Finalmente, muchachos, las consideraciones de esta ley. La primera consideración es que tenemos masa constante. La masa del gas que estemos, cualquier gas que estemos analizando va a ser constante. Y la segunda consideración es que la temperatura va a ser constante. O sea, yo no le voy a hacer cambios de temperatura, la temperatura me va a permanecer igual en el estado inicial y en el estado final. ¿Listo? Ahora, les quiero mostrar esta tablita. Les quiero mostrar esta tablita. Y así vamos a ir organizando nuestra información. Entonces, nombre de la ley tenemos que es la ley de Boyle. Y las condiciones constantes, pues es la masa y la temperatura. Y la ecuación de estado va a ser esta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para que nos despertemos, despiértense, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, la imagen muestra el comportamiento de un gas que se mantiene a temperatura ambiente, pero que es sometido a diferentes presiones, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Que la temperatura es constante. Recuerden, cuando la temperatura es constante, ya sabemos que estamos hablando de la ley de Boyle, Robert Boyle. Entonces nos dice, pero que es sometido a diferentes presiones. Entonces, tenemos en un primer momento, tenemos en un primer estado, que tenemos 10 litros de nuestro gas, de cualquier gas que sea, y el émbolo tenemos un émbolo que mantiene la presión del gas a un ATM, a una atmósfera. Luego pasamos a un segundo estado en el que la presión disminuye, entonces le levantamos un poquito ese émbolo y ahora la presión va a estar a 0.5 atmósferas o media atmósfera y ahora el volumen de nuestro gas va a ser 20 litros, ¿cierto? Entonces, ay, Dios mío. Ay, entonces, olvídense lo que vieron ahora. Vamos a ver qué nos están preguntando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la información suministrada en la gráfica, se puede inferir que si se incrementa la presión ejercida sobre el émbolo a 2 atm, a 2 atmósferas, el gas A aumenta hasta alcanzar los 30 litros, B disminuye hasta alcanzar los 5 litros, C aumenta hasta alcanzar los 20 litros y D disminuye hasta alcanzar los 2.5 litros. Entonces, muchachos, ya con la información que les acabamos de dar, ustedes ya tienen algo de información para ir descartando, ¿no? Puede que el cálculo a muchos no se les facilite, digamos, a mí no se me facilita, puede que a otros, en la medida en la que repitan los ejercicios, el cálculo ya se les vaya haciendo mucho más fácil, pero hasta el momento tenemos información suficiente para responder, para descartar, ¿cierto? Entonces, si tenemos... Regálame Señor, un momento. señor. Que los muchachos han dicho que es la B. Y por ahora sigue siendo un anime que ellos por ahora dicen la B. ¿La B? No, estos chinos están súper pilos. ¿Seguros que es la B? ¿Están absolutamente seguros? A ver, ¿qué dicen, Dana? Ya alguno cambió, dijo que la D. Sería Y, mirar. y bueno, por lo Joseph menos, y Sofía dicen que están segurísimos. listo, por lo menos.
Lo que me llama la atención es que escogieron que disminuye el volumen, por lo menos me están prestando atención en eso, lo cual me parece fantástico. Efectivamente, si tenemos un sistema a 0.5 atmósferas y le aumento la presión a 2 atmósferas, pues ¿qué va a pasar con el volumen? Pues disminuye, entonces listo, bien, entonces ya sabemos que es la B o la D. Ahora vamos a hacer el cálculo y bueno, ahí me van a perdonar. Listo, ya. Hagan de cuenta que no vieron nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a determinar la información que tenemos y la información que nos piden. Entonces, ¿qué información tenemos? Pues que, no, que tenemos en el primer estado 0.5 atmósferas, ¿cierto? Y la presión final va a ser 2 atmósferas, que no lo dijo el enunciado. Ahora, el volumen inicial es de 20 litros y nos están preguntando cuál va a ser ese volumen final. Entonces, recuerden la ecuación de estado de Boyle, en el que la temperatura es constante. Luego, ustedes que saben más de matemáticas, despejamos, hacemos magia para despejar el volumen final o el volumen en el estado 2 y nos va a dar un total de 5 litros. Entonces, aquellos que dijeron la B, muy bien. ¿Qué están diciendo los chicos, Dana? Que sí que era esa. Era. Muy bien, pilos. Este tema es chévere porque si ven que no es tan complicado, es bien bacano esto de los gases. Muchos de ustedes se podrían dedicar a esto, de hecho. Listo, continuemos con nuestra segunda ley. Entonces, tenemos la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, eso fue en 1800. O sea, imagínense, Boyle en 1600 estudiando los gases y luego llega Gay-Lussac en 1800. O sea, el estudio de los gases, como se los estamos mostrando a ustedes, no fue así de chan con chan, no fue así en 4 diapositivas. Esto ha tomado mucho estudio, mucha gente muy pila metiéndole mucho trabajo al estudio de los gases. Entonces, pues, ahí hay camino, de pronto muchos de ustedes se pueden dedicar a eso. Buenísimo. Listo. Tenemos nuestra segunda ley, que es la ley de Gay-Lussac, que el señor Gay-Lussac dice o dijo, la presión de un gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. De nuevo, la presión de un gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, para mantener el volumen constante, fíjense en este diagrama, fíjense en nuestro sistema clásico del émbolo, tenemos aquí una presión 1 y una temperatura 1, o una presión inicial y una temperatura inicial. Y luego, si aumentamos, si le metemos candela a este sistema, si aumentamos la temperatura, ya aumenta la presión, ¿sí? Y el volumen permanece constante. Entonces, olvidémonos del volumen, el volumen está constante. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la presión, porque son directamente proporcionales. La temperatura y la presión son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también aumenta proporcionalmente. Entonces, qué ejemplo se te ocurre, Ana? A ver, ¿qué ejemplo podríamos hablar? De un volumen constante y una temperatura, Sí. donde la... ¿Tú cocinas? Yo no cocino, Sí, yo soy pésima cocinando. Pero estoy segura que muchos de nuestros chicos sí sabrán cocinar y sabrán lo que es una olla a presión. ¿Sí, sí o no? sí, claro. ¿Cierto? Sí, Muy sí, es bien. esa olla temible que la mamá dice, no se le acerca la olla, por favor. Esa olla. Exacto. Esa olla que yo le tengo pánico. Entonces, ustedes cuando cogen una olla a presión y empiezan a cocinar y eso es lo que está sucediendo. Le aumentan la temperatura y aumenta la presión. Por eso es que esas ollas tienen como esa valvulita de seguridad porque aumenta la presión. Entonces, imagínense esa olla a presión, pues, si esa olla adentro está a una presión y entre más candela le metan, pues aumenta la presión. Eso es lo que nos está diciendo Gay-Lussac. Y para esta ley, ahora vamos a ponerlo en términos matemáticos. Entonces, en el estado 1 tenemos que
la presión de mi estado inicial sobre la temperatura de mi estado inicial tiene que ser igual a la presión de mi estado final sobre la temperatura de mi estado final. Fácil, ¿cierto? Esto no tiene pues mayor complicación, no estamos hablando en arameo, pues. Ahora, vamos a transformar esta ecuación y vamos a poner las presiones de un lado y vamos a poner las temperaturas de un lado. ¿Por qué? Porque sí, para que ustedes aprendan, para que ustedes vean que la ecuación se puede modificar, obviamente respetando las leyes de multiplicación, división, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así nos va a quedar la ecuación de estado para este sistema. Recuerden, el volumen es constante. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para Gay-Lussac? Primero, lo mismo, masa constante y segundo, volumen constante. Entonces, Boyle, temperatura constante, Gay-Lussac, volumen constante. Ahora vamos a mostrarles la tablita que tenemos hecha para ustedes, para que al final de esta clase, si de pronto le pueden poner un pantallazo o screenshot, bueno, el pantallazo, para que ustedes tengan esta información bien importante, resumida. Entonces, nombre de la ley, ley de Gay-Lussac, condición constante, masa constante y volumen constante, y aquí tienen su ecuación de estado. ¿Listo? Ahora, listo, ya despiertos, despierticos, despiértense con Ejercicio. ejercicio. Entonces, este sí está muy fácil, muy fácil. Entonces, yo sé que todos, porque todos son muy pilos, yo sé que todos lo van a responder facilísimo. Entonces, dice así, un tanque metálico lleno de gas es sumergido en un depósito de agua cuya temperatura es mayor a la del tanque. ¿Mm? Después de sumergido el tanque en el agua, sucede ¿qué? A. La temperatura del gas aumenta y la presión disminuye. B. La temperatura y la presión del gas disminuyen. C. La temperatura y presión del gas aumentan. Y D. La temperatura del gas disminuye y su presión también. Me imagino, sí, eso era lo que quería decir la pregunta. La temperatura del gas disminuye y su presión también. A ver, Dana, ¿tú qué opinas? ¿Qué están diciendo los chicos? Hay una respuesta unánime de que es la C. ¿De qué es la C? ¿Qué dice la C? La temperatura y la presión del gas aumentan. Y estos chinos están. Yo pensé que los iba a coger dormidos porque por lo menos acá está lloviendo bastante, pero no. Me alegra mucho que están despierticos y efectivamente la respuesta es la C. La temperatura y la presión del gas aumentan, claro que sí. Y entonces, como dijo Cristian, era la C de Cristo Rey. Listo. Entonces, ahora vamos a ir con la ley de Charles. ¿Listo? Entonces, de forma paralela, en 1806, Charles también estaba trabajando con gases. ¿Listo? Pero entonces él quiso, en su experimento, ¿sí? Tener la presión constante. ¿Listo? Hasta el momento no se había hecho eso. Entonces, pues él decidió para mantener un sistema cerrado donde la masa no cambiara y la presión se mantuviera constante. Y de ahí llegó la afirmación de que el volumen ocupado por un gas, ¿listo? A presión constante, es directamente proporcional a la temperatura del sistema. Entonces, como podemos ver ahí en ese GIF, ¿listo? Podemos ver que a medida de que va aumentando, ¿listo? De que va aumentando la temperatura, es decir, que le echamos más candela al sistema, ¿cierto? El volumen del gas va aumentando, ¿listo? Pero la presión del sistema es constante, ¿listo? Entonces no se dejen confundir que porque entonces el gas está aumentando de tamaño, está generando más presión al sistema. No, la presión de todo el sistema es constante, ¿listo? Entonces en ese caso vamos a tener dos condiciones, que fue las que ya mencionamos, que es que el volumen va a estar, la presión va a estar constante y la masa también. ¿Listo? Va a ser un sistema cerradito, ¿listo? Como lo podemos ver ahí. Entonces, eso en términos de ecuaciones, ¿cómo lo determinamos?
Pues ya vimos que cuando estamos hablando de directamente proporcional, pues lo vamos a ver dirigido a que ambas van a estar multiplicándose entre sí. Entonces vamos a tener que el volumen 1 o volumen inicial va a multiplicar a la temperatura 2 o temperatura final. ¿Listo? Y esa multiplicación va a ser igual a la multiplicación entre el volumen final o volumen 2, que llamamos matemáticamente, por la temperatura inicial o temperatura 1. ¿Listo? Recordando siempre que condiciones iniciales vamos a ponerlas con los números 1 y condiciones finales con los números 2. Entonces, reorganizamos nuestra ecuación para que nos quede muchísimo más fácil, ¿cierto? Despejarlo, poniendo todas las condiciones de volumen a un lado y todas las condiciones de temperatura a otro. ¿Listo? Viendo que pues vamos a hacer una división entre volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2. ¿Listo? Y las consideraciones, masa constante, presión constante. Entonces, si nos damos cuenta, por ahora las tres leyes fundamentales nos van a mostrar sistemas cerrados, estos sistemas donde la masa del gas no va a variar, no vamos a agregar más gas, ni va a haber pérdidas de gas. ¿Listo? Así nuestro resumen, por ahora, ¿listo? Exacto. Hasta este momento, va a quedar de esta forma. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la ley de Charles, masa constante, presión constante. ¿Listo? Entonces vamos a ver, como lo mencionaba, se me escapó el nombre, pero ya lo estoy buscando. Como lo mencionaba Jason, ¿listo? ¿Listo? Recordemos que hay una fusión de todas las leyes que tiene Boyle, Gay-Lussac y Charles, que es una ley general, ¿listo? Que es cuando las condiciones, ninguna de las condiciones las vamos a tener en forma constante. ¿Listo? Aunque esa ley no es tan evaluable en el PICTES porque normalmente siempre nos ponen situaciones donde una de las tres variables que maneja el gas va a estar constante. ¿Listo? Tenemos que recordar pues que esa ley general se determinó pues después de que estos tres científicos determinaran cada una de sus leyes. ¿Listo? Ahora sí, vamos con nuestro ejercicio. Listo. Entonces el ejercicio dice así. La ley de Charles propone que cuando un gas se encuentra a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Este postulado se puede representar de la siguiente expresión. ¿Listo? Entre paréntesis, ese PCT significa presión constante. ¿Listo? Volumen 1 dividido temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. O sea, en este caso se hizo un despeje de condiciones iniciales iguales a condiciones finales. ¿Listo? De acuerdo con el enunciado anterior, a presión constante se tiene un gas cuyo volumen es de 800 mililitros y se encuentra a una temperatura de 100 grados centígrados. Si se incrementa la temperatura hasta alcanzar 200 grados centígrados, el volumen del gas A disminuye hasta alcanzar un volumen de 400 mililitros. B aumenta hasta alcanzar un volumen de 1000 mililitros. C disminuye hasta alcanzar un volumen de 200 mililitros. O D aumenta hasta alcanzar un volumen de 1600 mililitros. ¿Opinen ya? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Si saben, respondan ya. Si no saben, no respondan nada, por favor. No mentiras. Listo, todos aquí están hablando de que es la D. ¿De qué es la D? Perdón, yo me devuelvo. La D aumenta hasta alcanzar un volumen de 1600. ¿Quién sabe? A ver, demostrémoslo. A ver, ¿qué tal? Listo. Entonces, vamos a tener una condición inicial, ¿cierto? Entonces, pues ahí en medio de un esquema vamos a saber que a 100 grados están 800 mililitros. Pero entonces yo lo que hago es calentarlo más, ¿listo? Lo caliento más, por eso pongo ahí como esa candelita. Listo. Entonces yo necesito saber cuántos mililitros va a alcanzar. Entonces nos refugiamos a nuestra ecuación, ¿cierto? Y realizamos el despeje debido. Entonces, si quieres, dale la siguiente. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos volumen final, ¿cierto? Entonces, si volumen final está multiplicando a un lado, ¿cierto? Pues ya lo que hacemos es pasar temperatura 1, temperatura inicial que está multiplicando a dividir. Y entonces, pues volumen final va a ser más que el volumen inicial por la temperatura final dividido la temperatura inicial. ¿Listo? Entonces va a ser 800 mililitros por 200 grados dividido 100 grados. Al hacer esa relación, nos va a dar que el volumen final, ¿listo? O volumen 2 De... Taran, 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 taran. 16. ¿Listo?
¿Listo? ¿Listo? Y para Alejandra que me está preguntando que por qué la masa es constante, y eso que lo hemos repetido, o sea, en todos los sistemas va a ser constante, es porque como el sistema es cerrado, ¿se han visto que tenemos un émbolo o siempre tenemos una tapita? Eso hace que el gas se mantenga ahí. Si yo agrego 10 moles de gas, en la situación 2 tengo otra vez 10 moles de gas. ¿Listo? No hay pérdida de gas ni ganancia de gas. No agregamos ni sacamos gas. ¿Listo? No. Siempre, por eso decimos que la masa va a ser siempre constante. ¿Listo? Entonces, muy bien para todos. Bravo, eso. Entonces, Alejandra, imagínate que tú tienes un tanque así, no sé si has visto un tanque de buceo o un tanque estos del gas de la cocina, estos tanques impenetrables. Imagínate que vamos a tener un sistema cerrado así. Entonces, no vamos a tener ni salida, ni fuga, ni entrada de nada de otra sustancia. Por eso decimos que la masa es constante. Ujú, exactamente. Listo. Entonces, como decía Cristian, de Dios me desvías. O sea, estamos hoy súper motivados. Muy bien. Listo. Están súper Ahora vamos pilas esos chinos. Muy bien. Ahora vamos con la ley del gas ideal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que luego en 1836, o sea, 30 años después de haber tenido estas leyes, llega un científico y dice, bueno, nosotros podemos hacer igualaciones. Podemos, por ejemplo, tomar la ley de Boyle que explicó la profe Laura y coger la ley de Charles y entonces realizar una fusión. Y decir, bueno, pero podemos hablar de otras condiciones del gas. El gas no es solamente la temperatura, el volumen, ¿cierto? También está la cantidad de masa, cantidad de moles presentes, ¿cierto? Y entonces pues ahí determinaron, ¿cierto? Cómo era el comportamiento de un gas ideal, ¿listo? Entonces cuando hablemos de gas ideal va a ser un gas a estas condiciones experimentales, que esté a una presión de una atmósfera, a un volumen de 23, bueno, en realidad es de 22,4 litros, pero en muchas clases lo que hacemos los profesores es aproximarlo a 23, a 273 grados Kelvin. Lo que nos va a decir es que muchos ejercicios del gas ideal no las van a dar es en otro tipo de unidades de temperatura que va a ser en Kelvin, ¿listo? Que recordemos que un grado centígrado es igual a 273 grados Kelvin, lo que siempre hacemos es sumar, ¿listo? Entonces, si yo hoy acá en Bogotá estoy en 15 grados porque está haciendo mucho frío, pues yo lo que hago es sumarlo con 273 y eso me va a dar el valor de grados Kelvin en los que estamos en Bogotá, ¿cierto? Y vamos a trabajar siempre con una mol de gas, ¿listo? Con una mol de gas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando suponemos que un gas no presenta fuerzas intermoleculares, es decir, que está trabajando de forma ideal, ¿sí? Y no tenemos en cuenta el volumen atómico, ¿listo? No vamos a tener en cuenta el... Estamos hablando de un gas ideal, ¿listo? Entonces vamos a hablar de un gas ideal, en este caso, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Dale. Entonces vamos a ver que ahí va a llegar la gran fórmula de gas ideal de que PV es igual a NRT, que muchos se lo aprenden por memotecnias y otras cosas. Pero ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la presión, ¿listo? Del gas por el volumen del gas en esa situación va a ser igual a la cantidad de moles que tengan por la temperatura por R. ¿Y R qué va a venir siendo? Pues en estas condiciones se dieron cuenta de que el gas iba a tener una constante, ¿listo? Una constante universal de los gases, que va a ser ese número tan famoso de 0,0821 atmósferas por litro dividido mol por Kelvin. Listo, porque tiene esas unidades tan largas, pues porque es que ese constante universal es nuestro comodín, ¿listo? Ese 0,082 es mi comodín. Es el que me ayuda a eliminar las unidades para que yo obtenga la unidad que necesito, sea la unidad de presión del gas, del volumen del gas, o de las moles del gas, o de la temperatura del gas, ¿listo? Entonces, de esta ley siempre vamos a querer obtener es una variable, ¿listo? Una variable de esas, del gas. ¿M? Lo que significa pues que todas las demás te las van a dar, ¿listo? Entonces no es estresante ni nada de que, ay, no, yo como, ¿qué ahora qué haré? Si ahorita tenía que manejar dos variables y ahora tengo que manejar cuatro o cinco. No, pues tranquilo, siempre el enunciado te va a dar esos datos. ¿Listo? Entonces a considerar, no hay atracción ni repulsión entre las partículas porque es un gas ideal. ¿Listo? El volumen atómico no se va a tener en cuenta. ¿Listo? Insisto, el volumen atómico, es decir, la naturaleza del gas, el volumen de los átomos del gas, no lo vamos a tener en cuenta, pero sí vamos a tener en cuenta la presión, el volumen, las moles y la temperatura a la que se encuentre el gas de estudio. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ya para terminar, ay, el mouse, para terminar nuestra tablita,
Listo. Entonces, aquí le hicimos una pequeña modificación. Aquí en la segunda columna, pues ya no sería solamente la condición constante, porque como bien nos explicó Dana, pues ya en gases ideales no se mantiene una condición constante, ya toda la presión, el volumen, el número de moles, la temperatura, todo eso me está cambiando. La única que no cambia es la constante universal de los gases, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a poner condición constante o consideración fundamental. Entonces, estas son las 4 leyes que vimos en la clase de hoy. Si ustedes quieren, le pueden hacer así, pantallazo para sus estudios más adelante, para cuando ustedes empiecen a hacer sus simulacros, empiecen a hacer sus ejercicios, empiecen a practicar, practicar y practicar, ya tengan esta información condensada y resumida en este cuadrito. Entonces, recuerden, son como 200 años de estudio condensados en una sola tablita. ¿Listo? Y recuerden, la constante universal de los gases está en unidades de atmósferas de presión, litros de volumen, ¿listo? Dividido en moles, que es cantidad de sustancia, por Kelvin, ¿listo? Esa acá es de Kelvin, que es de temperatura, que es a la temperatura a la que trabajamos con esta ley, ¿listo? Sí, exacto. Yo quisiera de pronto complementar esta R, la constante universal de los gases, puede que cambie en su magnitud dependiendo de las unidades que ustedes estén manejando. Entonces, si ustedes se meten a un buscador y ponen constante universal de los gases, en estas unidades es 0,08821. De pronto, si estamos hablando en julios, ya va a ser 8,13, ¿cierto? Algo así, Dana. Sí, sí, 8 punto algo 14, creo. Sí, 8,314, bueno, sí, algo así. Entonces, tengan en cuenta que esa constante universal de los gases depende de las unidades que se estén manejando. Entonces, una cascarita que les puede salir en la prueba, ojo, estén pendientes de las unidades. Si les están hablando, qué sé yo, la presión les dicen en atmósferas, pero el ejercicio se los está pidiendo en en milímetros milímetros de de mercurio. mercurio. Entonces, tengan en cuenta, tienen que cambiar las unidades para que todo concuerde, ¿ok? Tienen que prestar mucha atención ahí. Listo. Un ejercicito. Listo. Bueno, entonces, bueno, para una pregunta que se me había escapado por el tiempo, una atmósfera va a equivaler a 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Vi que algunos querían asimilarla a esa unidad, pues para que la tengan clara. ¿Listo? Porque a veces se utiliza mucho el de milímetros de mercurio. Listo, ahora sí. Un recipiente como el que se ilustra en el dibujo contiene 0,2 moles de hidrógeno. ¿Listo? Y nos muestran el esquema. Entonces el esquema nos muestra en la pesa que ejerce la presión en el émbolo de 1 kilogramo, ¿listo? La temperatura a la que está el sistema son 300 Kelvin. ¿M? El volumen del gas, bueno, que en ese caso no lo está indicando, y pues la placa de calentamiento, que es pues la que está generando esa temperatura de 300 Kelvin. Listo. Sabiendo que el gas presenta un émbolo inamovible, es decir, que no se mueve, por lo que el volumen no cambia, ¿listo? El volumen ahí en ese caso no cambia. Y si aumenta la temperatura a 600 Kelvin, es muy probable que A, el volumen disminuya, B, la presión aumenta, C, el volumen aumenta, D, la presión disminuye. Si saben ya, respondan. Si no saben, no respondan, por favor. Mentiras, no. Todos saben porque todos son muy pilos. Entonces, ¿qué están diciendo, Dana? A ver, Que la B, que la B, ¿qué es lo que dice? ¿La presión aumenta? sí, 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 dice que la presión aumenta. Vamos a ver. Entonces vamos a ver, Muy bien, están muy pilos. Están muy, ¿listo? muy pilosos. Listo. ¿Qué están ¿Listo? diciendo? Eh, Felicitaciones. Eh. Listo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a ronda de ejercicios. Nos quedan 20 minuticos, Dana. Alcanzamos a hacer todos Sí, los ejercicios, ¿cierto? sí, yo creo que sí. Hoy nos ha rendido mucho. Listo. Entonces, ahora es tu turno. Y vamos a comenzar con uno. Este sí está facilito, por favor, muchachos. Está muy, muy sencillo, pero está larguillo.
pero no se asusten. Leamos, lean con atención. Daniela realiza un experimento con el fin de estudiar el comportamiento de los gases. ¿Ok? Para esto emplea un recipiente metálico con un émbolo móvil mediante el cual comprime un gas ideal. ¿Cierto? Entonces, ella tiene su recipiente metálico, tiene el émbolo que es móvil, o sea que puede subir y bajar, mediante el cual comprime un gas ideal. Ok, listo, ahí ya tenemos gas ideal. Registra los valores del volumen que alcanza el gas a diferentes niveles de compresión. Ok. Los datos obtenidos son los siguientes, entonces. Tenemos una situación de volumen y presión y tenemos 4 situaciones. Entonces, la situación A, que tenemos 15.000 mililitros a una presión de 10 atmósferas. Luego vemos que en una situación B tenemos 5.000 mililitros a una presión de 30 atmósferas. Luego en una condición C tenemos 7.500 mililitros a 20 atmósferas. Y en una condición final tenemos 2.500 mililitros a una presión de 60 atmósferas. ¿Ok? Entonces, analicemos esto. Entonces, ok, a medida que el volumen disminuye, ¿qué va pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, listo. ¿Ya analizaron la tabla? Ahora, veamos qué es lo que nos está preguntando. Si se sabe que el experimento se llevó a cabo manteniendo una temperatura constante, se puede afirmar que A. La presión interna del gas aumenta de forma proporcional al incremento de la temperatura. B. El volumen del gas disminuye de forma proporcional al aumento de la presión ejercida. C. El volumen del gas aumenta de forma proporcional al aumento de la temperatura. Y D. La presión interna del gas disminuye de forma proporcional a la disminución del volumen. Ok, entonces, primera información fundamental que nos está diciendo que se mantiene la temperatura constante. Ya por ahí podemos descartar unas cuantas. Entonces, ¿cuáles podríamos descartar? Nos dice Joseph que nos tocaría cancelar las que incluyan un cambio de temperatura. Exacto, muy bien, Joseph, buena esa. Eso, me gusta, me gusta. Entonces, las que hablen de incremento o disminución de temperatura, ya, chao. Entonces, la A me está hablando de incremento de la temperatura, o sea, la A, chao, adiós. La C me está hablando del aumento de la temperatura, chao, adiós. Y nos queda la B y la D. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Muchos habían hablado, era de la B. De la B. ¿Qué nos dice la B? El volumen del gas disminuye, el volumen del gas disminuye de forma proporcional al aumento de la presión ejercida. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Boyle? ¿Se acuerdan que era inversamente proporcional? ¿Tú qué crees, Dana? Sí, yo estoy de acuerdo y Miguel Ángel también. Pues ya somos tres. Muy bien, chicos, está muy bien. Si ven que este tema es bacanísimo, digamos que es fácil en comparación con muchos otros temas de química, está efectivamente, el volumen del gas disminuye de forma proporcional al aumento de la presión ejercida. Entonces, acuérdense, a temperatura constante, mi volumen es inversamente proporcional a la presión. Muy bien, listo. Uy, este ejercicio está cascarilludo, cascarero, y está un poquito largo, pero vamos a resolverlo todos. ¿Listo, Dana? Tú también me ayudas, por favor. Claro, listo. Listo, Ponle entonces, el enunciado. señora, ¿No tiene enunciado? no le puse enunciado porque me lo inventé yo. Ah. Entonces, tenemos tres estados. Entonces, tenemos el Ujú. estado inicial o estado 1. Tenemos un estado como a la mitad, bueno, un estado 2, que es el estado 2, y tenemos un estado final, que es el estado 3, ¿cierto? Entonces, las condiciones es que
Del estado 1 al estado 2, el cambio va a ocurrir a volumen constante. Ojo ahí, a volumen constante. Y del estado 2 al estado 3 me va a pasar a presión constante. Listo. Entonces, ya sabiendo eso, empecemos, entendamos bien la situación y no vamos a hacer cálculos de nada. Primero saquemos lo que se puede sacar por lógica. Entonces, me dice que del estado 2 al estado 3 está ocurriendo presión constante. Ya, ¿qué variable puedo sacar con esta información? Pues la presión del estado 3, ¿cierto? Ah, bueno, miren todas esas variables que tienen signo de interrogación. Estas son las que tenemos que sacar. Ya por lógica, nos están diciendo que a presión constante va a cambiar de un estado 2 a un estado 3 o a un estado final. Entonces, la presión del estado 2 pues tiene que ser igual a la presión del estado 3, ¿cierto? Listo, Sí, ahí ya tenemos nuestras condiciones. Ahora, ¿qué variable nos están pidiendo en el estado 2? El volumen. volumen. Exacto, el volumen. ¿Recuerdan la presión constante? ¿Se acuerdan de quién habló a presión constante? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Qué dicen? De Charles. Don Charles, por ahí, exactamente. Don Charles habló de los cambios de los gases a presión constante. Ahora tenemos la ecuación de estado y organizando nuestra ecuación, vamos a tener que el volumen del estado 2 es igual a 2.18 litros. ¿A ustedes les dio igual o qué? ¿Qué están diciendo? Yo no los puedo ver, entonces, ¿qué dicen por ahí? Todavía no han dicho, creo que hicimos el cálculo muy rápido. Ok, esto es de agilidad, muchachos. Recuerden que tienen como en promedio 2 minutos para hacerlo, entonces después van a ver esta grabación y van a hacer este mismo ejercicio con calma, ¿ok? Pero por ahora vamos a hacerlo así, ágiles, ágiles. Listo, ya Listo. tenemos nuestro volumen, ¿cierto? Ahora, ¿qué información podemos sacar sin necesidad de hacer cálculos y cálculos? Nos están diciendo que el paso del estado 1 al estado 2 se hace a volumen constante. Acabamos de sacar el volumen del estado 2, por lo tanto, el volumen del estado 1 sería igual, ¿cierto? 2.18 litros. Muy bien. Fíjense que Ujú, hay una sí. información que se puede sacar no necesariamente con cálculos y cálculos y cálculos, sino con lógica, leyendo, prestando atención. Listo, ahora, ¿cuál es la última variable que nos hace falta? La presión del estado 1 o la presión 1. ¿Recuerdan a volumen constante? ¿Quién habló de volumen constante? Por allá, un señor. Don Gay-Lussac habló de volumen constante. Muy bien, ahora tenemos la ecuación de Don Gay-Lussac a volumen constante, que nos dice que la presión 1 sobre la presión 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Listo, vamos a organizar esta ecuación y tenemos que la presión del estado 1 o la presión 1 es igual a 3.94 atmósferas. Y listo, así se resuelve de fácil. Sí me parecía ser un ejercicio complicado, pero no es. Y nosotros necesitamos que ustedes empiecen a adquirir esa agilidad mental. Listo, Dana, ayúdame Bueno, con esto. nos comentan que se tapa la fórmula, entonces recordemos que la fórmula de Charles eh, va a estar dirigida es a, ¿devuelves un momento, por favor? Es que yo les tapo la fórmula. Perdón, 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 perdón. Entonces, la presión 1, ¿listo? Que es la que tenemos que calcular, va a ser igual a la presión 2 o presión final por la temperatura 1 o inicial dividido la temperatura 2. ¿Listo? Por eso nos da 3.94 atmósferas. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Recuerden que las diapositivas que nosotros realizamos están en puntaje, así que ahí las pueden buscar y ahí pueden buscar la tabla. ¿Listo? Porque también otros chicos nos dijeron que hay una parte de la tabla que no se logra ver. Entonces, si entran a puntaje nacional, ahí van a poder encontrar la tabla sin ningún problema y completa. ¿Listo? Ahora sí, siguiente. ¿Listo? Sí, al final vamos a mostrar la tabla, listo, no te preocupes, Laura.
Ajá, ¿Listo? sí, en el resumen volvemos a mostrar para los que no cogieron el pantallazo, lo puedan volver a tomar. ¿Listo? Entonces vamos a ver, este es un poco largo el enunciado, pero van a darse cuenta que es igual de fácil de solucionar. En un ensayo de laboratorio se hizo una mezcla de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, gaseosos inicialmente aislados en un volumen de 1 litro cada uno. Ese es el estado 1 y ahí se lo están diciendo. ¿Listo? La mezcla se llevó a cabo en un contenedor de 2 litros. Ese va a ser nuestro estado 2. Es decir, adicionar todos esos gases en otro contenedor con un volumen diferente. Recordemos que los gases ocupan el volumen del recipiente en el que están. ¿Listo? Entonces, si pasan a un recipiente con 2 litros, pues van a tener un volumen de 2 litros. ¿Listo? Se va a hacer como el volumen 2. ¿Listo? Del estado 2. Manteniendo una temperatura constante. ¿Listo? Ténganlo ahí. Según la ley de presiones parciales de Dalton, que pues no la vimos, pero nos vamos a dar cuenta que por medio de lo que hemos visto hoy lo podemos solucionar, la presión total de una mezcla de gas puede expresarse como la suma de las presiones individuales de cada uno de los gases en la mezcla. Es decir, que la presión total no es más, sino la sumatoria de la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno más la presión del hidrógeno. ¿Listo? No es más. ¿Listo? Además, según la ley de Boyle que vimos hoy, ¿cierto? El volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión a condiciones de temperatura constante. Y nuestra situación tiene una temperatura constante, entonces la podemos tener en cuenta. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes esquemas representa el fenómeno ocurrido durante el ensayo de laboratorio? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de explicación de fenómenos y que habíamos estado hablando de que también era modelización? Pues hasta el momento no habíamos abordado mucho sobre eso, pero en química también se van a hablar muchas preguntas de modelización. ¿Listo? Donde nos van a pedir que modelice qué ocurre. ¿Listo? Y en esta pregunta esto es lo que van a hacer. ¿Listo? En ese caso nos van a mostrar entonces 4 modelos posibles. En este caso vamos a abordar 2, ¿listo? Porque pues no nos cabían los 4, si no los podríamos ver muy fácilmente. Entonces ténganlos en cuenta para contarnos cuál creen ustedes que es el que representa mejor esta situación. Entonces veamos el primer esquema. Entonces tenemos la presión inicial de nitrógeno, ¿listo? Que la representa como P1N2, que significa que es la presión inicial de nitrógeno, que su símbolo es N2, ¿listo? Presión inicial de oxígeno, presión inicial de hidrógeno, ¿listo? Y nuestra situación 2 es que ya las mezclamos, ¿cierto? Hicimos una mezcla en un recipiente de 2 litros y nos están mostrando las fórmulas, ¿listo? Entonces la presión total de la mezcla, según Dalton, es una sumatoria. Entonces nos muestran sumas. Entonces la presión total, PT significa presión total, entonces va a ser presión 2 de nitrógeno más presión 2 de oxígeno más presión 2 de hidrógeno. Que si lo despejamos, ahí en ese caso están haciendo despeje por medio de la ley de Boyle, eso nos diría que la presión total va a ser igual a 2 veces la presión inicial de nitrógeno más 2 veces la presión inicial de oxígeno más 2 veces la presión inicial de hidrógeno. Es decir, como si estuviéramos multiplicando las presiones iniciales por 2 para poder calcular la presión final. ¿Listo? Ahora, nuestro siguiente esquema nos dice lo mismo, las posiciones iniciales no cambiaron, según parece no cambiaron, pero ya entonces en el estado 2 nos muestran que la presión total va a ser igual, listo, las sumatorias de las presiones finales o presiones 2 de cada uno de los gases, pero nos está diciendo que en ese caso va a ser la mitad de la presión 1, listo, entonces va a ser la mitad de la presión 1 de nitrógeno más la presión, o sea, la mitad de la presión inicial de oxígeno más la mitad de la presión de hidrógeno. Entonces ahí ya pueden mirar si aumentó o disminuyó o qué pasó. ¿Listo? Ahora miremos los siguientes dos. Entonces en este caso ya hay un cambio visual con el estado 2. ¿Sí lo pueden identificar? Hay un cambio visual con el recipiente. El recipiente no cambia de tamaño, ¿listo? No cambió. Si ustedes se dan cuenta, está como parecido al estado 1, para que lo vean esa diferencia, ¿listo? Y nos está mostrando por la forma. Entonces ahí en el tercer esquema nos está diciendo que la presión 2 y la presión 1 son iguales. ¿Y se dan cuenta?
Ahí nos está diciendo que la presión total es igual a la presión inicial de cada gas. Entonces nos está diciendo que las presiones de los gases no cambian al estar mezclados en otro recipiente. Y en nuestra última respuesta nos está diciendo es que lo mismo, solamente que ahí si se dan cuenta hay un error, ¿listo? Que sería como nuestra cáscara del ejercicio, que nos está indicando primero presiones iniciales, cuando pues en realidad tendría que mostrarnos presiones finales primero, porque eso es lo que tú quieres calcular, ¿cierto? Entonces, diríamos que por eso yo descartaría la última, pero no sé ustedes cuál escogerían. Yo descartaría esas dos últimas que me confunden. Ajá, sí, listo, como dice que en el enredé, sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos analizando un modelo, el modelo siempre va a tener algo mal, ¿listo? El modelo que no cumpla con la representación va a tener algo mal. Entonces, si tú identificas un error, pues significa que ese modelo no cumple con lo que tú estás diciendo. Entonces, simplemente es analizar la situación. Y ya con la situación analizada, tú reconoces el modelo que sí cumple. Digamos, María José nos dice que es el segundo esquema. Entonces, listo, entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Respuesta correcta. Era el primer esquema. Ujú. Recordemos que qué pasa cuando el volumen aumenta. Ah, bueno, creo que yo puse el esquema que no era. Sí, sí, yo Mm, también creo que es el segundo esquema, porque lo que tú dices, la presión disminuye. Entonces, si el volumen aumenta, la presión tiene que disminuir. ujú. Sí, entonces, bueno, entonces volvámonos a donde están los dos esquemas, Los dos esquemas primeros. ¿cierto? Y sabemos que es el segundo, como lo decía María José. Y Sonia, ¿listo? Es el segundo. Listo, como decía Laura, pues obviamente que el C y el D no van a ser porque pues no nos están mostrando el cambio de volumen que nos están presentando en el enunciado. ¿Listo? El modelo tiene que representar todo lo que el enunciado te diga. Si el enunciado te dice cambiamos de volumen porque cambiamos de recipiente, entonces tu esquema tiene que mostrar ese cambio de volumen. ¿Listo? Así las ecuaciones estén bien, porque puede ser una cascarita de que te pongan las ecuaciones bien, pero el modelo no representa el cambio de volumen, entonces nuestro modelo no cumple. ¿Listo? Entonces con lo de modelización tengan mucho cuidado con todo lo que el modelo les dé. ¿Listo? Entonces, en este caso sí, va a ser la B, ¿listo? Va a ser la mitad, porque si se dieron cuenta, el volumen aumentó el doble. Entonces, la presión, al ser inversamente proporcional, va a disminuir exactamente la mitad, ¿listo? Esas proporcionalidades también tenganlas muy en cuenta, ¿listo? María José, muy bien, chica despierta. Buena. Y hubo otra chica, ¿cierto? Sí, Sonia, Eso, muy bien. despiertas. Buena esa. Listo. La respuesta correcta vimos que es la segunda y no la primera. Y ahora, para terminar, Dana, ¿quisieras seguir con nuestro resumencito? Claro, nuestro resumen. Entonces, recuerden, chicos, por favor, las competencias no evalúan que tú seas un duro en gases ideales, ¿listo? Que tú te sepas la vía de Boyle, que tú, listo. Si a ti te gusta y te encanta como a nosotras, súper bien. Pero la prueba no te va a evaluar eso, ni te va a evaluar que tú te memorices las ecuaciones, ¿listo? Tampoco es que tengo que memorizar la ecuación o si no me va a ir mal el examen. No, ¿listo? Si ustedes se dieron cuenta, la mayoría hasta les daban la ecuación, ¿listo? Ujú. Entonces no se estrese por eso. Lo que tiene que tener en cuenta es la proporcionalidad, o sea, la relación de proporcionalidad. Si una aumenta, la otra disminuye. Si una aumenta, la otra no. ¿Listo? ¿Cuáles son las que aumentan proporcionalmente y cuáles una aumenta y la otra disminuye de forma proporcional? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque la prueba va a evaluar siempre tres cosas: una explicación de fenómenos que va a analizar, ¿listo? ¿Tú cómo haces ese análisis y esa argumentación de fenómenos naturales y estableces argumentos, explicaciones, ¿listo? O uso comprensivo del conocimiento científico, cómo estableces relaciones entre conceptos, ¿listo? Entonces, siempre van a ser análisis de situaciones o validación de cómo se le dio una conclusión o una solución a un problema, ¿listo? Decir, ay, no, él hizo mal la solución de ese problema de investigación. Ah, bueno, ¿por qué? Esto siempre les va a pedir argumentar. Indagación siempre va a ser determinar las características de una investigación científica.
objetivo de investigación, hipótesis, pregunta de investigación, el diagrama, ¿listo? Hacer un diagrama de sucesos, de la metodología, conclusiones y explicación de resultados o validación si ese resultado cumple o no con la hipótesis y el objetivo, que también hemos abordado eso en las sesiones anteriores. ¿Listo? Y nuestra tablita, para que por favor le tomen el pantallazo o la escriban. No, igual esta grabación les va a quedar para ustedes recuerden, puntajenacional.co. Como bien lo dijo Dana, no es necesario que ustedes se memoricen y se aprendan pues la ecuación así de memoria y se la tienen que aprender. No, hasta lo que les dijo Dana, hasta en el mismo enunciado se los dan, es entender la proporción, entender qué aumenta y qué disminuye o que cuando aumentan los dos, cuando algo está constante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su hermosa atención. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias por estar así de despiertos y participativos. Esta fue una experiencia muy bacana. Les deseamos toda la suerte del mundo en esas pruebas. Yo veré. Les tiene que ir muy bien a todos ustedes, ¿oyeron? Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar muy pendientes. Para todos los que preguntaron, sí, tristemente esta es nuestra última clase. Tal vez la vida nos permita reencontrarnos de nuevo, uno nunca sabe. Pero pues por ahora no es un adiós, sino un hasta pronto. Hasta pronto. Chicos, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que les vaya muy bien en esa prueba. Y recuerden, puntajenacional.co, hagan una, otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 1000 veces los simulacros para que les vaya muy bien.